Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? En la noche de hoy vamos a hablar acerca del evento que se va a presentar el día 14 de marzo, más o menos a las 6 de la mañana, 6:50 de la mañana, y es el eclipse total de luna en Virgo. Entrando ya al túnel entre eclipses como tal. Ya habíamos inaugurado la temporada de eclipses con la luna nueva en Piscis, anterior a esta, de la cual ya hemos conversado lo suficiente. Y aunque no fue eclipse, teniendo en cuenta que el nodo, o sea, los nodos son los que ubican los eclipses. Entonces, la elíptica en donde se encuentra el Sol y la Luna alrededor de la Tierra, esos son los puntos de los ejes nodales y en donde se presentan los eclipses. Como ya hemos hablado antes de los eclipses, son momentos de examen, ¿sí? En donde en este gran escuela emocional terrenal, vamos a presentar nuevamente los exámenes de este semestre y se abre la puerta de la temporada de eclipses del 2025. Como estaba diciendo en la lunación anterior, que aunque tiene el nodo norte también como protagonista, no alcanzó a hacer eclipse porque está un poco distanciado en los grados. Y por eso no se vio como un eclipse, digamos, a nivel físico, pero a nivel energético sí. Este ya se va a ver a nivel físico. El eclipse de luna en Virgo del 14, que como tal y ya físicamente abre el túnel entre eclipses. Cuando se cierra el túnel entre eclipses, más no la temporada, cuando tengamos el eclipse parcial de Sol en Aries, que es el último de la temporada Aries Libra, que es los exámenes vinculares que tuvimos desde el 2023 acá, y hemos podido observar y tener muy claro cómo desde el 2023 acá hemos tenido que aprender a vincularnos desde el yo, desde Aries, y se va a cerrar con Aries. Entonces aquí ya se abre, digamos, en la temporada anterior del 2024 alcanzamos a tener un eclipse de luna en Piscis, si no estoy mal, pero fue una cosa muy pequeñita, muy parcial. En esta ocasión vamos a tener el primer eclipse total de la temporada, o más bien del ciclo de eclipses que tenemos en Piscis Virgo, que es en donde ahora se encuentran los ejes nodales, que hablamos en el video pasado o en los dos videos anteriores, que ese eje nodal nos iba a enseñar cómo dar orden a nuestro inconsciente, ¿sí? Orden Virgo, el inconsciente Piscis, y que para eso pues íbamos a usar herramientas de ambos costados. ¿En dónde va a estar la luna? La luna, quien representa los movimientos emocionales, ya que las emociones, o más bien las memorias emocionales, se encuentran en el agua. La luna, que es la que mueve las aguas del planeta, se va a encontrar en el signo de Virgo, a los 24 grados de Virgo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a mirar en dónde tenemos los 24 grados de Virgo en nuestra carta natal. Recordemos que si abrimos nuestra carta natal, esto trae, cada signo trae 30 rayitas por los 30 días en los que se va a encontrar la energía en día por día. Entonces va a estar en los 24 grados de Virgo y vamos a tener que mirar en qué casa nos va a mover estos 24 grados de Virgo, porque ahí es donde va a darse el examen, ¿sí? Ya sea en los vínculos con nosotros mismos, con los demás, en nuestra área profesional, con la manera en que atraemos recursos, con nuestra familia, en fin, dependiendo en donde se encuentre esos 24 grados de Virgo. Ahí se va a dar el eclipse con un sol que se va a encontrar a los 24 grados de Piscis. La conciencia, el sol representa la conciencia, y la conciencia habla es una conciencia pisciana, no es una conciencia que ya ha traspasado todas las energías disponibles que se encuentran en la rueda del zodiaco.
O sea, cuando uno ya tiene el sol en Piscis, uno ya tiene un aprendizaje y un bagaje importante como para poder tener la conciencia en Piscis, para poder obtener una forma en esa inconsciente, ¿no? O por lo menos el aprendizaje es algo que es muy integrativo, muy pisciano, muy en donde se encuentran todos los signos, en donde el infinito está es la constante, ¿no? En donde ya no tenemos límites, ahora lo que somos es el todo en uno solo, la unidad. Eso es lo que vamos a empezar a ejecutar, que eso fue lo que hemos estado hablando en los últimos 2 videos anteriores de para acá. Y con un eclipse de luna en Virgo, el signo de la salud, del orden, del servicio, nos va a también habla del entorno laboral o las herramientas con las que trabajamos. Nos va a llevar a observar en esos entornos, en el cómo creemos que prestamos servicio al afuera, ya sea en nuestro mundo laboral, profesional, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver si somos lo suficientemente serviciales o serviles. Y para eso tenemos que aprender a prestarnos servicio a nosotros mismos. Nosotros no podemos entregar lo que no tenemos, lo que no hemos cosechado hacia adentro. Por lo tanto, es tiempo de revisar esas cosechas Virgo que hemos atendido en momentos anteriores cuando hemos tenido lunas nuevas en Virgo. Vamos a tener que revisar qué tanto, cómo vamos con ese servicio personal con nosotros mismos, porque esas son las herramientas con las que vinimos a este mundo para entregar a los demás y podernos integrar en el mundo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque para integrarnos en el mundo es necesario entender cuándo nos desintegramos. Y cuándo nos desintegramos, eso nos lo enseñó el eje nodal Aries Libra, que fue el que estuvimos conversando de cómo soy yo de A2, ¿sí? Pero que nos habla de cómo somos en el colectivo. Entonces, ¿cuándo dejo de existir o cuándo dejo de prestarme servicio? Cuando mis 5 sentidos están puestos en atender a los demás o en esperar que los demás me atiendan. Me refiero a que complazco a los demás o estoy esperando que los demás me complazcan, o complazco y por debajo digo, ay, pero yo tan buena gente que soy, pero yo tan servicial y la gente no es así conmigo, porque a mí me pasa eso, y es precisamente porque yo recibo de afuera lo que yo me doy a mí. Y si yo estoy esperando a recibir amor de los demás sin dármelo a mí, eso no va a ser posible. Entonces es como un aprendizaje, ¿no? Lo que vamos a transitar en este tiempo, de aquí hasta finales del 2026, en donde vamos a estar transitando el cómo estoy interactuando conmigo, otra vez de una manera muy ariana también, porque tenemos mucha energía aria, sobre todo en este año, en cómo estoy haciéndolo conmigo, porque esto que estoy recibiendo es lo que yo me doy, nada que hacer. Entonces, ¿y eso cómo me está afectando? ¿Sí? Me duele, ¿sí? ¿Y cómo hago para resolverlo? Pues tengo que hacer una labor interior de orden en el inconsciente, ¿sí? Utilizar a Virgo en Piscis, poner orden en ese mundo del inconsciente, porque nosotros los seres humanos aprendimos a ser muy desordenados, y no solamente de esta vida, sino llevamos muchas vidas en desorden por tratar de sobrevivir emocionalmente, tanto a nuestros sistemas familiares como a la sociedad y al sistema en general, al grande. Hemos vivido en unos desórdenes tremendos. ¿Y cuáles desórdenes son? Pues cuando entregamos nuestra vulnerabilidad a otro esperando que nos lo haga feliz. Y tenemos expectativas con el otro. Estamos esperando algo a cambio, ¿sí? De una u otra manera. Su atención, sus palabras, su amor, bueno, lo que quiera que sea, o su aplauso, ¿sí? Si estoy en el trabajo, como quiera que sea, es esa manera tan inconsciente, tan absoluta de estar entregando mi poder a los demás, esperando
a recibir lo mismo a cambio cuando yo no me estoy dando a mí. Y a cambio estoy recibiendo también la vulnerabilidad de los niños interiores de los demás. Y estoy acunando en la cuna energética mi niño o niña interior, los niños interiores de otros. Y mi atención está puesta en complacer a los demás. Pero eso sí, sí, o sea, mi felicidad jamás va a ser mi responsabilidad. A mí me contaron desde chiquita que mi felicidad dependía de los demás o de lo de afuera, pero jamás de mí. Entonces, mientras sigamos manteniendo esa actitud, es obviamente imposible que podamos sentirnos a gustos y plenos. ¿Por qué? Pues porque nuestra felicidad está puesta en una expectativa afuera. Pero jamás es mi responsabilidad. Entonces eso es lo que necesitamos aprender, responsabilidad. Y por eso Saturno está en Piscis haciendo una conjunción con el Sol exacta en ese momento, contándonos que es hora de hacernos responsables del inconsciente, que es hora de darle una forma basada en la honestidad con nosotros mismos, a ese inconsciente que va a tener que ser así y va a tener que ser tejida desde el amor propio puro e incondicional. Y para eso, entonces, estamos teniendo a Venus y a un Venus retrógrado en Marte, ¿no? Las acciones de amor que están siendo como reconocidas, como interiorizadas, ¿sí? Cada planeta que está retrógrado nos está hablando de que esa energía va hacia adentro. En este momento retrógrado estamos reconociendo, reviendo, repensando, revisando la información de cómo nos gusta sentirnos amados. Y claro, estamos esperando que el de enfrente nos ame como queremos sentirnos amados, y eso no va a ser posible. Para poder sentir amor de verdad nos tenemos que amar a nosotros mismos por una simple razón, porque solamente nosotros sabemos qué queremos recibir. Solo nosotros. El otro no sabe, el otro ni siquiera es consciente de que quiere recibir. Mucho menos va a ser consciente de que quiero recibir. Obvio no. Y como yo soy el único ser sobre este planeta que puede sentir realmente y con honestidad que quiero recibir, pues soy el único ser sobre este planeta que me puedo dar eso que quiero recibir, porque solamente yo puedo hacer ese espacio, nadie más. Por eso cada individuo que se encarna en este mundo debe aprender a hacer eso, y está en ese reconocimiento, en ese tránsito, inconscientemente, así no esté haciendo una labor interior, está sintiendo la carencia de ser quien realmente quiere ser. Esa libertad. Pero ese vínculo tiene que empezar desde ese vínculo conmigo, con el yo. Por eso Venus está retrógrado en Aries. El vínculo conmigo, porque Venus pues también representa esa parte de los vínculos. Y está en una conjunción exacta con un Mercurio que no demora también en ponerse retrógrado, también en este mes. Y está revisando en esa introspección, esa narrativa que hace que yo quiera sentirme amado por lo de afuera, o por el de afuera, o por la de afuera, o como sea. Y no importa si son mis padres, mis parejas o mis hijos. Entonces, en realidad, eso es lo que quiero, sí. ¿Y por qué no lo consigo? Porque es que ni siquiera estos seres son capaces de amarse a sí mismos. ¿De verdad aspiramos que lleguen a amarnos como deseamos sentirnos amados? Eso no es posible. Simplemente es porque es algo que no es posible. Es imposible, por lo tanto. Y por eso es esa revisión, esa introspección en la que estamos llegando, porque tenemos a la conciencia, que es el Sol, puesta en el inconsciente. Darle conciencia al inconsciente para poder otorgar ese orden. Y desde ahí vamos a otorgarnos ese autoservicio que nos permita sacar esa maestría o esas herramientas que nos van a servir para poder monetizar más adelante. Porque, como les hablé en el anterior video, a partir de este año y en adelante vamos a tener que conectar con esos dones y esos talentos traídos desde la pasión del alma para poder monetizar, porque si no, pues nada, una IA va a ser nuestro trabajo ese para el que nos preparamos tantos años. Y nada, eso es lo que va a pasar.
Entonces, les voy a mostrar a ustedes también, ya que están ahí. Listo. Miren cómo toda la energía, aquí está la luna y el nodo sur, lo que hay que evacuar, el desorden emocional, el desorden que tengo con mis necesidades emocionales, y es como un arco, ¿no? Mire, la flecha y el arco que va apuntando hacia el inconsciente. Aquí tenemos al Sol, que está en una conjunción casi partir con Saturno, que es la forma, que es el señor del tiempo, que nos está diciendo que ya es tiempo de darle conciencia a ese inconsciente desordenado, y crear una verdad emocional diferente, ¿sí? Esa es la maestría que vamos a sacar en estos años, en este 2025-2026 que nos restan, y que nos va a dirigir, porque si nos fijamos, aquí está el pequeño gran trígono que llama los dos sextiles, Plutón conectado con Neptuno y el nodo norte, y Urano con Venus, con Tauro, y Neptuno y el nodo norte. Entonces el que está dirigiendo la parada es Neptuno, en donde se encuentra el Sol. El inconsciente. Eso es lo que está pasando en el cielo en este momento. Ese es el llamado kármico, porque cuando hablamos de los nodos del karma, que es en donde se crean los eclipses, estamos hablando de los nodos del aprendizaje. ¿Qué es karma? Aprendizaje. ¿Qué aprendizajes hemos tenido con respecto a ordenar el inconsciente? Bueno, ya vemos más personas que están más interesadas en entenderse a sí mismos. Ahora es hora de dirigir esa energía hacia una comprensión más completa, con mejor forma. Pero ahí también va a haber algo que se va a dejar ver, y es la falsa espiritualidad. ¿Por qué? Tenemos tanta energía pisciana que vamos a empezar a ver eso. ¿Por qué hay falsa espiritualidad y espiritualidad que no es falsa? Eso es muy simple, ¿sí? Una cosa es realizar actividades espirituales. Eso es una cosa. Y otra muy diferente es ser un ser espiritual. Son dos vainas distintas. ¿Por qué? Porque ser espiritual es una elección de vida constante. Y otra cosa que tiene que ver con Virgo, los hábitos. Debo aprender a adquirir hábitos de autoconciencia para poder ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualidad no es como cuando uno iba a misa los domingos y ya, y se solucionó. No. Aquí hay que adquirir hábitos. Y si es un hábito, es diario. Así como comer, así como ir al baño. Yo debo aprender a tener espacios de conexión conmigo mismo. Tengo que poder empezar a crear en mi cotidiano espacios de conexión, no necesariamente meditativos de sentarme, no, es de sentirme, ¿sí? Lo que hablábamos la vez pasada. Si a mí me gusta cantar, pues comienzo voy y tomo clases de canto, o me voy a cantar un karaoke. Ay, pero es que canto horrible. Pues no importa, porque lo que importa es que yo me sienta pleno, no que a los demás les guste, ¿sí? Hago cosas para mí. Eso es un espacio en donde yo empiezo a tenerme como protagonista de mi día y de mi cotidiano. Tengo que aprender a volverme el protagonista de mi día a día. Eso es también muy importante tenerlo en cuenta para poder crecer en este espacio. No se trata de ir a retiros, no se trata de leerse 1000 libros, no se trata de tomar yagé cada mes. No, se trata de cómo todas esas herramientas las voy integrando en mi cotidiano y voy teniendo espacios de conexión conmigo. Esta mañana estaba escuchando a Saje Hurtado y hay una cosa bien interesante que ella decía en un pequeño clip, y es que la gente piensa que me romantiza la meditación, cree que meditar es desconectarse y llegar al silencio y ya, conseguí paz. Y no, porque cuando la meditación logra hacer que uno se desconecte de lo de afuera, pero comienza a haber muchísimo más movimiento adentro, y tengo que empezar a integrar eso que adentro se está moviendo con conciencia. Ser más consciente de mí es ser consciente de mis expresiones egoicas,
Tengo que aprender a conocer a mi ego para aprenderlo a desinstalar en esos lugares en donde yo inconscientemente lo puse para que me protegiera emocionalmente. Cuando todos los seres humanos hemos puesto al ego para que nos protejan emocionalmente desde la infancia, porque lo hicimos porque nos sentíamos vulnerables en la infancia, porque no podíamos ponerle límites a los adultos cuidadores y por eso lo hicimos. Pero ahora que somos adultos llegó el momento de ponerlo en su lugar, no desinstalarlo y donde nos quedemos sin ego nos atropella un carro. No, necesitamos al ego, pero donde lo necesitamos, no donde nos hace estorbo. Entonces, para eso necesito empezar a conectar con esas narrativas egoicas que tengo de supervivencia y comenzar a conversar con eso y a correrlo, a decirle, indicarle que no estoy corriendo ningún peligro y que no tiene por qué ser tan obsesivo con esas narrativas, que no tiene por qué estar replica y replica una narrativa hacia otra persona. Es que yo hubiese querido que se portara de esa manera, pero porque ese martilleo y esa narrativa. Y eso depende mucho de la perspectiva que yo hubiese tenido de mi entorno en la infancia. Entonces necesito sentar al ego y decirle, bueno, ¿cuál es su problema? Ya, el otro que le está haciendo. ¿Le está haciendo algo? Muéstrenme. ¿En dónde le está haciendo algo? Déjemelo ver porque yo no lo veo. Generalmente son ideas, son cosas que creo que son. Voy a empezar a sacar unos cortos acerca del ego precisamente para explicar un poquito como más prácticamente eso. Y eso es lo que necesitamos hacer, estar presentes con nuestro ego y conversarle e irlo corriendo al lugar donde le corresponde, o sea, vamos a educarlo. Y por otro lado necesito hacerme cargo de mi vulnerabilidad y darme el permiso de sentirla, porque a la final es ahí donde logro rescatarme del dolor, del sufrimiento, del estrés, de la ansiedad, del pánico, de todo eso que creo yo mismo, ¿sí? Y que no es una brujería. Sí, la mayoría de los seres humanos dicen que les hicieron brujería. Y eso es la peor brujería que nos hacemos, realmente no la hacemos nosotros mismos. No hay nadie que de verdad nos sabotee de una manera tan espectacular como nosotros mismos. ¿Y por qué nos saboteamos? Porque asumimos el sistema de gestión emocional del sistema familiar. Y por eso es que nos cargamos de esa manera tan espectacular. Nadie como nosotros para hacer eso. Entonces, por eso es necesario revisar el ego. Por eso es necesario hacerme cargo de mi vulnerabilidad y permitirme sentir. Porque solo a través de sentir voy a poder liberar el dolor que en un momento se enquistó en mí como si fuera una espina y no me la saqué desde la infancia y sigue cada vez que me toco ahí me estresa y me hace brincar. Por eso tenemos que hacer eso y para eso se crean los hábitos y eso también es de Virgo, los hábitos emocionales cotidianos, los hábitos de observación de las emociones, de las narrativas, del por qué creo lo que creo, de dónde lo saqué. O sea, imagínense toda esa introspección y poderme dar ese espacio, eso es una bendición. Ay, pero es que no, tenemos que trabajar. No importa, hágalo en Transmilenio, mientras maneja. Deje de estar escuchando las noticias y de estar mirando TikTok. Dedíquese ese espacio. Ya. Sí lo tenemos, lo que pasa es que nos distraemos una barbaridad con lo que sucede en el entorno. Y yo no estoy diciendo con eso que nos desconectemos y dejemos de ver las cosas que nos atraen, porque no. Pero es importante que empecemos a ser parte de nuestra vida. Pequeño detalle, que no tenemos. No somos parte de nuestra vida. Estamos esperando que los demás nos incluyan, pero nosotros incluirnos, no, esa vaina, no. ¿Qué tal? ¿Cierto? Entonces esa es como la invitación de este eclipse. Eso es lo que en realidad está buscando este aprendizaje que vamos a llevar en este año 2025 y 2026, aprendiendo cómo ir poniendo orden al inconsciente, cómo escucharnos con conciencia para poder ubicar ese orden. Necesito aprender a escucharme y para eso necesito abrir espacios de escucha, obviamente. Bueno, corazones, eso ha sido todo por esta noche. Espero que tengamos todos una sabia y una capacidad de discernimiento lo suficientemente clara
para poder dirigir nuestra vida en este portal y en lo que nos queda en este aprendizaje de cómo poner orden al inconsciente y bueno, y lo que en este túnel de eclipses nos va a traer, ¿no? Porque obviamente este túnel de eclipses tiene mucho que ver todavía con la información Aries Libra. Y no solamente porque hay mucha información en Aries, sino porque todavía nos queda el último eclipse para cerrar la serie de Aries Libra. Entonces aquí vamos a tener que hacer un cierre con broche de oro, muy posiblemente de algo que se haya comenzado en abril del 2023. Eso se va a tener que estar viendo en estos días para ya hacer ese cierre de esa manera de vincularnos con los vínculos, con cada uno de los vínculos importantes de nuestra vida. Entonces vamos a hacer un cierre, que lo hagamos lo más consciente posible con lo que hay y que nos tengamos paciencia porque ahora toca alzar el reguero que creamos. Esa es la misión de ahorita y va a estar movidito esto. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.